lámparas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que, mis hermanos, este pasaje vamos a usar para hablar sobre el tema lámparas que se apagan, antorchas que arden. Yo voy a usar en esta mañana esta parábola y una parte de la parábola que habla Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes. Y estos pasajes los voy a usar para denunciar el estado del cristianismo y de las iglesias ante el inminente regreso de Jesucristo. Cuando usamos la palabra inminente en teología, estamos diciendo que Cristo va a venir de un momento a otro. Ahora, no voy a entrar a analizar el trasfondo cultural, histórico y geográfico de estas parábolas. No lo voy a hacer. Estas parábolas a través de los años se han prestado para múltiples interpretaciones. Yo me sumo a los hermanos que creen que este pasaje y el de las vírgenes habla acerca del regreso de Cristo con relación a la nación de Israel, cuando Él venga para instalar su reino milenial. Y no hablan estos pasajes acerca de lo que llamamos o conocemos como el rapto de la iglesia. Cuando hablo que estos pasajes se han prestado a múltiples interpretaciones, hay gente que cree que, por ejemplo, las vírgenes no son mujeres, sino que son varones, hombres. Y, por ejemplo, es para prestar atención, porque en Apocalipsis capítulo 14 y verso 14, cuando habla acerca de los 144,000, usa la palabra vírgenes para referirse a hombres. Cuando usted lee aquí en Lucas 12, verso 36 que leí, está hablando que los que esperan al esposo son hombres. Así que hay algunos que dicen que las vírgenes son hombres y no mujeres. Otros dicen que las vírgenes representan la iglesia y hay algunos que van más allá diciendo que en la iglesia va a haber gente salva y va a haber gente que va a perder su salvación porque solamente 5 vírgenes iban a entrar al aposento con el Señor. Y así hay múltiples interpretaciones. Algunas de ellas son verdaderos delirios. Pero lo que yo voy a hacer es tomar frases y las voy a transportar a nuestro tiempo y a nuestra experiencia para llamar su atención. Quiero subrayar esto. Lo que yo voy a hacer con estas dos parábolas es simplemente tomar algunas frases para llamar nuestra atención en la experiencia que estamos viviendo. En primer lugar, aquí en Lucas 12:35 dice, estas lámparas encendidas. En la iglesia de hoy se pueden identificar fácilmente dos grupos. Por un lado, usted va a encontrar a los hermanos que son fríos, los hermanos que son carnales, los que están revestidos de mundanalidad. Esos hermanos son personas que espiritualmente son moribundos. Su testimonio está derrumbado y están pronto a abrazarse a la muerte espiritual.
Esos hermanos fríos son personas que han desperdiciado sus talentos, han desperdiciado los dones que Dios le ha dado. Como yo dije alguna vez, son sepultureros de talentos, sepultureros de dones. Son capacidades que Dios les ha dado, pero ellos no las usan para el avance del evangelio y para el crecimiento de la iglesia. Y por otro lado están los hermanos fieles, están los hermanos que son dueños de corazones ardientes. Algunos le dicen a estos hermanos los 4x4, porque son como esos vehículos que están preparados para todo terreno. Hay algunos que le llaman los hermanos 24x7, para usar número. Quiere decir que están listos para servir al Señor las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿usted en qué grupo está? ¿Está en el grupo de los fríos, de los mundanos, de los carnales? ¿O está en el grupo de aquellos de corazones ardientes y de espíritu reluciente? Porque su vida, hermano, hoy está preparado para un encuentro con Cristo, o estamos en la categoría de los perezosos, de los dormilones. Estamos en el equipo de los cristianos que esperan con fe el regreso de su Salvador, o estamos en el equipo de los cristianos que estarán avergonzados cuando Cristo venga. Sobre esto les hablaré, pero les invitaré a ir a la primera carta de Juan. Si en lo posible no deje el capítulo 12 de Lucas, porque vamos a regresar en algún momento. Les llevaré a la carta de Juan, si usted quiere, me acompaña, si no, yo voy a leer para usted 2 versículos. El primero de ellos es primera de Juan, el capítulo 2 y versículo 28. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, primera de Juan 12, primera de Juan capítulo 2, verso 28. Dice la palabra, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este pasaje es una invitación a permanecer fiel hasta el último tiempo. Este pasaje revela que el día que Cristo venga, habrá algunos cristianos que intentarán huir de él avergonzados. Quiero que note esa palabra. Dice ahí en este verso 28, en la parte final, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, que va a haber una gran cantidad de cristianos que vivieron en esta vida con corazones fríos, que vivieron en esta vida más ocupados y preocupados en las cosas de este mundo que en una vida de fe. Allí hay un equipo de cristianos que estarán avergonzados, pero no podrán huir muy lejos porque no podrán salirse del cielo. Así que en un momento a otro la mirada del Señor los tendrá frente a frente, cara a cara. Dice aquí, hermanos, este texto que les he leído, cuando Él se manifieste, para que en su venida. Yo quiero estar con aquellos hermanos de corazones ardientes. Yo quiero estar con aquellos hermanos que tienen un espíritu de fuego para servir al Señor. Pero aquí en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él. ¿De qué esperanza está hablando? Del regreso de Jesucristo. Así que si usted tiene esa esperanza de que Cristo va a regresar, observe lo que dice. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La exhortación de este pasaje es que tenemos que purificarnos, que tenemos que dejar la vida de la tibieza espiritual, del congelamiento espiritual, y tenemos que tener un corazón ardiente. Este pasaje es una invitación a la santidad, porque si usted cree que Cristo va a regresar, dice que tiene que purificarse y purificarse de tal modo como Él es puro. Eso es para estar a la altura del evento, es para estar a la altura del encuentro.
Como usted está aquí en la primera carta de Juan, y si no, yo le voy a leer otra carta muy cercana, un poquito hacia atrás. Antes están las cartas de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 13, mire cómo dice la palabra de Dios allí. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Este pasaje claramente habla de esa manifestación, la manifestación gloriosa que habla Tito 2, 11 y 12. Cuando el Señor se va a manifestar, pero quiero llamar su atención a la expresión: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese pasaje nos está diciendo que usted y yo no deberíamos ser un analfabeto espiritual. ¿Qué es un analfabeto espiritual? Es una persona que no sabe leer los tiempos que estamos viviendo. A eso me refiero como un analfabeto espiritual, alguien que no sabe leer los tiempos que estamos viviendo. Y estamos viviendo el tiempo del regreso del Señor Jesucristo. El Señor vendrá de un momento a otro, sonará la trompeta y Él vendrá en las nubes y nosotros diremos: Maranata, Cristo viene, Cristo vino por nosotros tal cual Él lo prometió. Pero la palabra ceñir es un término muy... La palabra ceñir usted la va a encontrar en muchas partes de la Biblia. Allá en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en aquella jornada de Pascua, cuando Israel salió de Egipto, y en el capítulo 12 de Éxodo y el versículo 11, el Señor le dijo a su pueblo que ellos tenían que ceñir su ropa y su sandalia porque iban a salir pronto rumbo a la tierra que Él les prometió. Pero cuando usted busca en el diccionario la palabra ceñir, esa palabra significa ajustar. La palabra ceñir significa apretar, atar, controlar. Eso es parte del significado. La palabra ceñir está hablando de ajustar, de apretar, de atar, de controlar. Y yo traslado eso a lo que Pedro dice: ceñir los lomos del entendimiento. Eso quiere decir, vamos a ajustar nuestra doctrina, vamos a ajustar nuestra fe, vamos a apretar nuestra fe, vamos a atarla, vamos a controlarla, que no se nos escape, que no la perdamos de vista a nuestra fe, nuestra confianza en Dios y en sus promesas. La palabra ceñir también tiene que ver con cargar algo pesado y mantenerlo firme. Y lo que tenemos que cargar sobre nuestra vida, hermano, es una doctrina sana, una doctrina llena de salud y llena de vida. Lo que tenemos que cargar sobre nuestra vida hoy, usted y yo, es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo dice que cada uno tome su cruz y sígame, dijo el Señor. La cruz de Cristo no es algo para abandonar. La cruz de Cristo no es algo para perder. La cruz de Cristo no es algo para olvidar. La cruz de Cristo es algo para tomar y seguirle cada día. Con eso tiene que ver la palabra ceñir, ajustar, apretar, atar, controlar, cargar. Ahora, muchos de los que estamos aquí en contacto, la mayoría son de Bolivia o gente que conoce Bolivia. Cuando usted ve las madres bolivianas, ellas usan en su espalda algo que se llama aguayo. El aguayo es algo que se lo pasan por su espalda, por el lomo, y cruza la altura de la cintura y se lo atan al frente. El aguayo en Bolivia se utiliza para cargar algo delicado y de mucho valor, como un bebé, 2 bebés o 3 bebés cargan las madres en el aguayo. El aguayo es algo que se hace con una lana de llama. El aguayo se hace a veces con lana de vicuña, de alpaca o de oveja. El aguayo es algo que asegura lo que usted carga en la espalda. Cuando usted se pone el aguayo, usted está ciñendo el lomo.
El aguayo es algo que viene desde el Perú, en la antigua cultura de los incas. Allá se llamaba la mamá colla, en el Cusco, en Perú. La mamá colla era una mujer que vino desde allá y trajo sus costumbres hasta la quebrada de Humahuaca, aquí en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina. Nosotros que hemos vivido largo tiempo en la ciudad de Tilcara, allí hay algo que se llama el Ayllus Mamacoya. El Ayllus Mamacoya tiene que ver con el cuidado que tienen ciertas personas de la naturaleza, de los paisajes. Y allí en Tilcara hay quienes son guardianes de un lugar curiosamente muy atractivo, pero que se llama la Garganta del Diablo. Lo cierto es que cuando estamos hablando de ceñir los lomos, aquí en nuestra cultura entendemos bien, es asegurar algo a nuestra espalda y que no lo perdamos. Y Pedro dice que tenemos que ceñir el lomo de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que tenemos que razonar y que tomar contacto con la verdad y con la realidad que vivimos. Y la realidad es que Cristo viene y viene pronto. Ante eso, Pedro dice, sé sobrio. Cuando él pide, el apóstol, sé sobrio, él está pidiendo que tengamos una mente sana y que tengamos una mente pura. Cuando él dice sé sobrio, en otras palabras está diciendo no te marees, no te emborraches con la corriente de este mundo, no te contamines, no intoxiques tu alma. Todo eso él está diciendo cuando dice sed sobrio. Sed sobrio es que no andes embriagado, o si usted entiende el término machao, no andes machao por esta vida, no andes machao de mundo, borracho de mundanalidad, no te olvides nunca de Jesús, tu Salvador. Ahora tenemos que revisar nuestra lámpara. ¿Cómo está su lámpara? ¿Hay aceite en su lámpara? ¿Su lámpara está encendida? Porque el aceite es algo que nosotros fácilmente relacionamos con la presencia del Espíritu Santo. Una lámpara encendida, una vida encendida, es una vida que está llena del Espíritu Santo. Hay actividad espiritual, hay actividad del Espíritu Santo. Nuestro texto de base decía, está ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Por eso estamos hablando acerca de este tema, de nuestro tema de hoy, lámparas que se apagan y antorchas que arden. Revise su lámpara, hermano. Y quiero ahora por un momento llevarles a Mateo capítulo 25. Allí está esa parábola que el Señor dio acerca de las vírgenes. Y como dije, solamente voy a estar tomando allí algunas frases. Allí el Mateo 25 del verso 1 al 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, escuche un momento. El pasaje habla aquí sobre vírgenes prudentes e insensatas. La palabra prudente tiene que ver que ellas tenían certeza que su Señor llegaría y que iban a tener un encuentro con él. Y esa debe ser la clase de comportamiento que nosotros debemos tener en esta vida y en este tiempo. En este tiempo tenemos que ser conscientes, tenemos que tener la certeza que nuestro Señor viene, que Cristo viene y que vamos a tener un encuentro con él. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar rebosando de espiritualidad, tiene que haber aceite en nuestra lámpara, tiene que haber presencia y actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay unas vírgenes aquí que se les da el nombre de insensatas. Esta palabra insensata tiene que ver con gente que hace cosas descabelladas, locuras. La palabra insensata tiene que ver con actos de inmadurez. Y si usted busca en el diccionario va a encontrar que insensato tiene que ver con la palabra estupidez. Un término fuerte, ¿verdad? Pero que describen la actitud de estas vírgenes insensatas.
En el versículo 5 que les leí, dice que ellas cabecearon y se durmieron. Cabecearon y se durmieron. Un sueño lento se fue apoderando de ellas, y eso también está pasando en la vida de nuestras iglesias. Hoy muchos cristianos están siendo invadidos por el sueño espiritual. Muchos cristianos están siendo controlados, gobernados por el sueño espiritual, y no toman conciencia de que Cristo viene y viene pronto, y están allí cabeceando en su vida espiritual. Es más, hay algunos que ni bien llegan a los cultos, ya para el segundo himno o ya para el segundo versículo que el predicador lee, ya están cabeceando y durmiéndose en los bancos. Parece que la iglesia es un lugar que les despierta o que le inspira a caer en el sueño profundo. Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Dice aquí que algunos estaban cabeceando y durmiéndose. ¿Está usted con sus ojos bien abiertos? ¿Está usted bien activo en la realidad? ¿O su vida es como un sueño espiritual atrapado en el reino de la pereza y la somnolencia? Observe ahora el versículo 6. Mateo 25 y versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Voy a transportar esa frase también a nuestros días. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Esa palabra medianoche es cuando ya cuando todo está llegando al final de un día y estamos por pasar de un día al otro, de abandonar la noche para ver un nuevo amanecer. Ese clamor de la medianoche habla de un cambio de escenario, de que un día vamos a salir de este mundo, vamos a salir de la tierra y entraremos a la gloria, al cielo con Cristo. A la medianoche es algo que se aproxima un tiempo de cambio, se pasará a un nuevo día, se pasará a un nuevo lugar. Hermanos, ese clamor que habla aquí me hace pensar en lo que vemos en el mundo en nuestros días. Cuando la tierra tiembla, ya muchos salen a publicar, Cristo viene. Hubo un terremoto de 7 puntos, de 8, 9 puntos en la escala de Richter. Y entonces ya todos dicen, Cristo viene, Cristo viene. Y a los pocos horas se olvidan. Cuando rugen los volcanes, entran en erupción, dicen, Cristo viene, Cristo viene. Cuando se habla de las lluvias de estrellas, de las lluvias de meteorito, cuando vemos en las noticias las inundaciones, el derrumbe de montaña, la gente sale a clamar, el clamor de medianoche, se acerca el fin, se acerca el fin, Cristo viene, Cristo viene. Una nave, un cohete espacial sin control de los chinos, no se sabía dónde iba a caer, finalmente cayó en el mar Índico. La gente dice, estos son señales de que Cristo viene. Como estamos viviendo este drama del COVID-19, la gente dice, esto es parte de las pestes que anuncia que Cristo viene. 4.000 cohetes tiraron los terroristas de Hamas contra Israel. Dice, estos son señales que Cristo viene. Pero la gente se olvida de eso. No tiene consistencia, pero hay un clamor en el mundo. Eso son cosas que posiblemente no tengan nada que ver con el regreso de Cristo, pero lo que no se puede negar que cuando esto sucede hay un clamor en el mundo, hay un llamado a la medianoche y la gente dice, Cristo viene, el Señor viene. A la medianoche, les dije, esa expresión medianoche es algo que está cercano al final de un día, es el comienzo de otro, es el cambio de un escenario. Ahora, mis hermanos, ¿cuánto falta para que los redimidos salgamos de la tierra y entremos al cielo? La Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 19 que hay una boda que nos espera en el cielo. Yo sé que muchos de ustedes saben, pero quizás hay alguien nuevo conectado hoy que no sabe acerca de esto, pero la Biblia habla que hay una boda que nos espera en el cielo. Yo le voy a leer el pasaje rápidamente, es Apocalipsis 19 y el versículo 7 a 9. Deme su atención, yo se lo voy a leer. Dice la palabra, Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí hay una boda.
Hay una boda que nos espera en el cielo, es la unión de Cristo con la iglesia que Él compró con su sangre. Pero dice que a la medianoche se escuchó ese clamor, el Señor viene. Ahora, mis hermanos, estamos a la medianoche, estamos cercanos del regreso de Cristo, sin embargo, hoy muchos están desertando de la fe. Muchos son los que están dejando el camino del Señor. Muchos son los cristianos que hoy están atrapados en actividades mundanas. Muchos son los cristianos que hoy están atornillados por el diablo en este mundo. Hoy están siendo seducidos los cristianos a hacer tesoros en la tierra, donde el Señor advirtió que aquí la polilla y el orín corrompen. Y uno comenta, qué gusto por eso, ¿no? Qué ganas de hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y por hacer esa clase de tesoros desechan el lino finísimo de la vestimenta de la esposa, porque nuestra vestimenta dependerá su nivel de las acciones justas de los santos. Si hay acciones justas, tendremos un lino blanco y finísimo. ¿Cómo estaremos ese día frente a nuestro Señor? Y otra vez volvemos al título de nuestro mensaje: lámparas que se apagan, antorchas que arden. ¿Hay aceite en su lámpara en esta mañana, hermano? ¿Hay de verdad aceite? Estoy preguntándole en otros términos si hay luz en su vida. ¿Hay luz en su vida o la suya es una vida apagada, un testimonio apagado, empobrecido? ¿Qué clase de testimonio es usted dueño? Porque yo veo que hoy hay algunos que están tan metidos en las cosas de este mundo. Para ir aquí a nuestra cercanía, hay cristianos, hermanos, que les resulta más importante producir 10 jeans o producir 20 prendas para niños antes que ganar un alma para Cristo. O sea que se están más preocupados en producir jeans, en producir prendas para niños, vestimentas para la venta, y no están preocupados en ganar un alma para Cristo. Hoy para muchos cristianos vale más una boda, vale más un cumpleaños, un asado, vale más un partido de fútbol que un culto en la iglesia bautista. Esto es muy triste, pero es la realidad que estamos viviendo hoy, cercanos a la medianoche, cercanos al cambio, cercanos a la venida del Señor. Para muchos cristianos hoy vale mucho más 5 horas de celular que 1 hora de estudio bíblico y oración. Mis hermanos, Cristo viene y viene pronto. Me queda poco tiempo, solamente 3 versículos para terminar con este mensaje: lámparas que se apagan y antorchas que arden. Podemos mirar aquí en Mateo otra vez, capítulo 25, versículo 13. Mateo, el capítulo 25 y el versículo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mateo 25, versículo 13. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, otra vez voy a usar esta frase y la voy a transportar a nuestros días y a nuestra experiencia. Dice velad, es decir, mantenerse alerta, expectante, mantenerse vigilante con los ojos abiertos. Todo eso implica la palabra velad. Y dice aquí la expresión, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El pueblo judío no sabe cuándo va a venir su Mesías. No tienen conocimiento ellos, pero nosotros conocemos la Escritura y sabemos el tiempo que Cristo va a venir por la iglesia. Y este es el tiempo. No puedo decirle el día, no puedo pronosticarle la hora, pero sé que esta es la generación que verá a Cristo venir en las nubes. No sé el día, no sé la hora, pero sí sé el tiempo. Y lo sabemos por la palabra de Dios. Vuelvo a Lucas capítulo 12 para que vean la misma enseñanza, la misma verdad. Observe allí, por favor, ahora en Lucas capítulo 12, un texto que ya hemos leído. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas, el capítulo 12 y el versículo 40. Dice el Señor Jesús, Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. También voy a transportar esa frase a nuestros días y a nuestro tema. Si nosotros pudiéramos hacer una encuesta en el barrio que vivimos
y preguntáramos a la gente, ¿usted cree que Cristo viene hoy? ¿Usted cree que Cristo viene hoy? Todos nos mirarían sorprendidos, o la gran mayoría, ¿de qué está hablando esta persona? ¿Lo alcanzó la locura? ¿Qué cosa me está preguntando acerca de Cristo si va a venir hoy? Bueno, pues así será, hermano. Cuando Cristo venga a buscar a la iglesia que Él compró con su sangre, la mayoría de la gente estará en otra cosa. La mayoría de la gente, mis hermanos, no estarán preparados para el regreso de Cristo. Cuando ellos menos piensan o no piensan, es cuando Cristo volverá. Este mundo está preocupado por el COVID-19, está preocupado por el derrumbe de la economía, está preocupado por elecciones presidenciales y por cosas por el estilo. Este mundo no está preocupado por el regreso de Cristo. Lámparas que se apagan y antorchas que se encienden. Busque por favor Juan 5:35 y ahí estos 2-3 minutos que quedan, voy a terminar antes que se corte la comunicación. Juan 5 y versículo 35. Les hablaré ahí un poquito sobre antorchas que se encienden. Ya hemos hablado de lámparas que se apagan. Veamos antorchas que se encienden o que arden. Juan 5, verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Él fue luz a su generación. Él era una antorcha que ardía, una antorcha que transmitía luz, una antorcha que transmitía calor, una antorcha que daba una señal de estar viva y activa. Era una antorcha que ardía. Y todos los cristianos tenemos que ser antorchas. Antorchas en nuestra iglesia, antorchas en esta vida. Y no se puede alterar el orden. Esta antorcha tiene que arder para poder alumbrar, arder para poder alumbrar. La palabra arder significa desgastarse, desgastarse. Y es eso lo que tenemos que hacer con nuestra vida, gastarla enteramente en la obra de Dios, gastarla en el servicio del Señor. Hermanos, Dios no nos está llamando a ser una lámpara apagada. Dios quiere que seamos antorchas encendidas, una antorcha que arde y que pueda iluminar este mundo en tiniebla, una antorcha que arda de tal manera que ese testimonio pueda impactar a los que están perdidos en el pecado y en la oscuridad. Pues ese es nuestro desafío, ser una antorcha que arde. Y vamos a meditar en esas cosas, mis hermanos. No quiero que seamos una lámpara apagada. Yo quiero que seamos una antorcha que arda y que esté encendida para dar testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador, a esta generación. Bueno, que Dios bendiga su palabra y que bendiga sus vidas, mis hermanos.